Estamos en la Catedral de La Laguna, municipio de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, para hablar hoy en Ciencia y Patrimonio sobre patrimonio artístico, más concretamente sobre un aspecto muy importante en cuanto a las intervenciones en el patrimonio se refiere, el patrimonio artístico, como es la restauración y la conservación de este tipo de obras. En este caso, el retablo de la Virgen de los Remedios. Soy Juan Alejandro Lorenzo Lima, doctor en Historia del Arte, y este curso he trabajado y trabajo en la Dirección General de Patrimonio Cultural, como gestor de contenidos del Sistema de Información de Patrimonio Cultural. En este caso me toca plantear brevemente algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de este retablo, que es posiblemente el de mayores proporciones que se ha conservado y que existió en los templos de Canarias durante los siglos del Antiguo Régimen. Lo que estamos viendo en realidad es un conjunto de dos retablos en sí mismos, que además ha tenido una dilatada historia. Este retablo es conocido con el sobrenombre de retablo de Pedro Afonso Masuelo, que recuerda a la persona que costeó la obra inicialmente. En realidad, el punto de partida de esta magna construcción se debe al deseo que un comerciante de origen portugués, Pedro Afonso Masuelo, estableció cuando dictó testamento en octubre de 1597. Él era natural de Portugal y hizo fortuna en la ciudad de La Laguna durante la segunda mitad del siglo XVI. En el testamento estipula que con un sobrante de vino, de pipas de vino que él comerciaba y con un dinero que había dejado al efecto, quería encargar un retablo en Flandes. Y en su testamento establece que vendrá pronto, dice él algo así como que en los barcos que de Flandes vinieren. A la muerte de Masuelo, la obra no había podido llegar a La Laguna y su tramitación y su contratación en la ciudad de Amberes tuvo que correr a cargo diversas personas que tuvieron la responsabilidad de ajustarlo con los carpinteros y con los pintores. El retablo tardó en llegar a la isla más de 15 años debido a la compraventa de los materiales. Y nada más llegar a La Laguna y montarse en 1614, el retablo tuvo la mala suerte de que apenas estuvo en su aspecto originario un siglo, porque en 1709, debido a una serie de reformas en la parroquia, la estructura del viejo retablo flamenco fue desmantelada, se utilizó como retablo secundario en otras partes de la iglesia y se construyó la máquina que estamos viendo de carácter salomónico. Esta obra, que les digo es la más monumental de las conservadas, se debe a un maestro de La Laguna, de trabajo en La Laguna, Antonio Francisco de Horta, y tardó en construirse también varios años, de modo que cuando la obra pudo finalizarse en 1714, se le colocaron las 7 tablas principales que decoraban el antiguo retablo de Flandes. Por lo tanto, tenemos decoración pictórica atribuida al maestro Hendry van Balen, uno de los pintores más importantes de la Guilda de Amberes, maestro y instructor del gran pintor Anton van Dyck, y también por otra parte conservamos la estructura salomónica del siglo XVIII. Al margen de eso, es interesante que tal y como lo contemplamos a día de hoy, tampoco el retablo manifiesta la apariencia originaria, porque a lo largo del tiempo ha sufrido 2 intervenciones que han modificado su estructura. Más adelante se nos explicará con detenimiento, pero las intervenciones más interesantes en este sentido datan de mediados del siglo XVIII y de principios del siglo XX, que es cuando se ubica en la capilla, que donde lo vemos a día de hoy, en la moderna fábrica de la Catedral de La Laguna. Pues este retablo ha supuesto la verdad que un verdadero reto, porque presentaba unas condiciones de conservación bastante peor de lo que aparentemente podía parecer, ¿no? Ha sido un retablo que ha sido muy intervenido a lo largo de la historia, con muchos añadidos y transformaciones, que han supuesto que la estructura se viera seriamente afectada hasta tal punto que casi que peligraba su integridad. A lo largo de la historia ha sufrido 2 reubicaciones de sitio, con lo que supone desmontaje, vuelta a montar en 2 ocasiones. La primera fue a poquito de construirse el retablo.
Tan solo 3 décadas después de su construcción, se construyó un nuevo presbiterio de la antigua parroquia de los Remedios. En ese momento ya el retablo se tuvo que desmontar y volverse a montar. Supuso no solo todos los deterioros que ocasionó, tanto pérdidas de tallas en ese momento, como a nivel estructural, incluso se cambió su fisonomía, porque el retablo en un principio era plano. Hubo un fallo de cálculo a la hora de construir el presbiterio y se hizo de dimensiones más pequeñas, por lo que el retablo tuvo que, en vez de ponerse plano tal y como se había concebido, tuvo que ponerse de manera ochavada para que pudiera caber, ¿no?, en ese espacio, con lo cual ya supuso una verdadera transformación incluso en su estética y en su estructura. El siguiente momento crítico también en la restauración, en la conservación de este retablo, fue la construcción de este edificio que vemos en la actualidad a principios del siglo XX, por lo que volvió a suponer un desmontaje y un nuevo montaje para ubicarlo en la capilla que preside en la actualidad. Y el tercer momento para mí, que considero también de grandes deterioros, supuso la rehabilitación del edificio durante los 14 años que duró la restauración, para sustituir la cúpula y las diferentes bóvedas. Fueron muchos años en los que el retablo se vio realmente en unas condiciones inadecuadas de conservación, que realmente provocaron bastantes deterioros. Me gustaría destacar siempre los trabajos que no se ven, que son los más ingratos, pero que realmente son los más necesarios a la hora de que un retablo se mantenga y perdure en el tiempo. Son los trabajos que se realizan en la trasera del retablo. En este caso había problemas estructurales graves, con lo cual de lo que comentamos antes, de todos esos añadidos que se le han ido haciendo a lo largo de su historia, muchos de esos añadidos eran de maderas de mala calidad, que se encontraban atacadas por insectos xilófagos y se encontraban totalmente deterioradas. Entonces, uno de los grandes retos fue realmente ir retirando todas esas maderas deterioradas y sustituyéndolas por maderas nobles que perduren en el tiempo. Hubo que ir cosiendo literalmente el retablo a la pared, porque todos esos anclajes se encontraban en muchas ocasiones sueltos, con el riesgo incluso de caída de muchos de los elementos. También, muy importante, se realizaron trabajos de limpieza, que, como ya les decía, durante todos esos años que la catedral estuvo en obras, pues el retablo se fue acumulando mucha suciedad, que se iba depositando sobre todo en las zonas planas, incluso produciéndole peso, ¿no? Y posteriormente, cuando ya conseguimos tener el retablo limpio y bien amarrado al retablo, hicimos un tratamiento de desinsectación. Como ya les digo, son 3 cosas fundamentales que no se ven, pero que son muy necesarias. Decirles que la restauración duró 1 año y medio, pues casi 6 meses estuvimos trabajando en la trasera del retablo. Y luego, el otro gran intervención que podríamos destacar también fue la reconstrucción de todas las pérdidas de talla que presentaba el retablo, que eran un alto porcentaje. Fue necesario reconstruirlo para poder hacer una lectura correcta de la obra. Hoy en día no concebimos cualquier intervención en una restauración del patrimonio artístico sin contar con un equipo multidisciplinar. Esto lo que nos aporta es, desde cada especialidad, el mayor conocimiento posible acerca de la obra, con lo cual eso nos va a permitir hacer un diagnóstico lo más acertado posible y una propuesta de intervención específica y concreta. No trabajar de forma generalizada, sino yendo a las particularidades concretas que presenta este retablo en concreto. El equipo está formado por un ebanista, por un escultor, por un historiador del arte, por un técnico de laboratorio de análisis físico-químicos y por un fotógrafo. Cada uno, desde su ámbito, pues hemos interactuado y hemos llegado a consensos en la toma de decisiones, que realmente es lo que facilita y favorece la buena restauración de una obra. En realidad ha sido una restauración bastante convencional, intentando siempre trabajar con respeto máximo al original,
intentando mantener todos aquellos valores funcionales, estéticos, artísticos, históricos. El criterio que se ha seguido es el de conservación primero y en este caso era necesario el de restauración también, debido a las grandes pérdidas tanto de soporte, todo lo que es el tallado, así como grandes pérdidas también de dorado y policromía. Como novedad, ya les digo, ha sido una restauración bastante convencional, con materiales tradicionales. Quizá la novedad que hemos aportado en esta restauración ha sido la forma de reintegrar todas esas pérdidas de soporte. Hemos usado una resina de poliuretano que cumple los requisitos para la restauración de una obra de arte, que sean materiales reversibles, inocuos, inalterables y diferenciables. Hemos reconstruido las piezas a base de vaciados de moldes de otras piezas similares, y por analogía hemos podido ir reconstruyendo todas esas partes que se encontraban perdidas. Ese quizás ha sido el aporte diferencial que hemos tenido en esta restauración. Esta resina lo que nos permite es, por una parte, ligereza. Es una resina que podemos trabajar de forma de carcasa, ahuecada en el interior, y que le aporta mucha ligereza a todas esas nuevas reintegraciones. Por otra parte, es muy fácil de trabajar a la hora luego de rectificarlas y de poderlas adaptar. Y otra característica de esta resina es que nos aporta rapidez, seca muy rápido, y con la cantidad de piezas que teníamos que reponer, pues era necesario esa fluidez en el trabajo, ¿no? Y quizás otro aporte también que no se suele hacer en las restauraciones de retablos, en este caso, debido a las grandes dimensiones que tiene y a la importancia de su conservación, lo que hemos es colocado un andamiaje fijo en la trasera del retablo para tener acceso a todas las partes y poder realizar tratamientos de mantenimiento, tanto de limpieza como de desinsectaciones.